Vamos a tratar, como el nombre de la mesa indica, temas relacionados con la cultura y dada la afluencia de gente, eso desmiente las teorías más conspicuas, ¿no?, sobre el decaimiento de los intereses culturales entre la juventud. Y vamos a abarcarlo desde diversos puntos de vista para ofrecer una perspectiva amplia y multicampo de las distintas industrias culturales y cómo se han visto afectadas o se están viendo afectadas o se van a ver aún más afectadas por los procesos de digitalización, que son temas muy recurrentes en los medios de comunicación de un tiempo a esta parte y también recurrentes en el seno de esta facultad, ya que parte de los miembros que componen esta mesa y de los que están en la organización de este congreso llevamos tiempo trabajando en estos temas de industrias culturales y su implicación en los procesos de las nuevas tecnologías, cómo están cambiando diversos aspectos en estas industrias. Son temas recurrentes, pero no por ello menos interesantes y sobre todo que siempre requieren de una actualización intelectual para estar en la picota de lo que es una reflexión interesante que no trata solo sobre qué productos culturales nos gustan, sino cómo nos afectan como ciudadanos y también, por qué no decirlo, como consumidores, ¿no? Esta mesa redonda está formada con 5 personas de procedencia diversa. El primero, en el extremo de la derecha de mi mesa, es Andrés Boix-Palop, que es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia. Es también columnista del diario El País en su edición en la Comunidad Valenciana y lleva tiempo trabajando dentro de este seno de gente que nos dedicamos a diversos proyectos de investigación dedicados a la industria cultural sobre las implicaciones de la industria cultural y sus temas jurídicos, es decir, cómo está afectando a la regulación jurídica y viceversa. Él nos va a hablar sobre las novedades sobre el marco jurídico en materias de contenidos y derechos de autor, como por ejemplo la famosa Ley Sinde. Después hablará, aquí situado en el centro, Enrique Bordería, que es profesor titular de periodismo en la Universidad de Valencia, especialista en periodismo cinematográfico, de hecho, parte de su docencia trata específicamente sobre ese tema, crítico de la cartelera del Levante, el Mercantil Valenciano, especialista también en historia del cine y nos va a hablar sobre las relaciones entre cine e Internet. A continuación, hablará, aquí situado en mi inmediata derecha, Raimon Garriga, que es pianista y profesor de piano en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y que nos ofrecerá una perspectiva muy interesante porque hablará de la digitalización en la música, pero no desde la óptica a la que estamos acostumbrados, porque siempre que se habla de digitalización en la música pensamos en la música rock, en la música popular. Él nos va a hablar, dada su experiencia como profesional y como persona interesada en estos temas, sobre los cambios de la digitalización en el mundo de la música clásica, que es un tema que a lo mejor no sale a la palestra tan habitualmente, puesto que los públicos son más reducidos, pero que nos parecía también interesante incorporar esta perspectiva que, mea culpa, yo creo que nosotros también hemos desatendido en beneficio muchas veces de la música rock. Después pasamos al sector de los videojuegos, que viene en doble representación y además son grandes por si alguien les insulta, ¿no?, por dedicarse al mundo de los videojuegos. El primero que hablará es el que está situado en el extremo de la izquierda, que es Fernando Piquer, responsable de la empresa Bitur Entertainment, que está a punto de realizar su primer juego en el seno de esta empresa, un juego sobre baloncesto. Es uno de los principales creadores de videojuegos en este país y está a punto de sacar al mercado un juego para PC y para Mac. Por fin los maqueros empezamos a tener un mercado de videojuegos habitual sobre baloncesto. Después os enseñaré algunos vídeos porque el videojuego ya está totalmente desarrollado y faltan algunos detalles. Ha realizado también juegos para la PSP y lleva muchos años dedicados a este sector. Y aquí, justo a mi izquierda, tenemos a Gonzo Suárez, que es el creador por antonomasia de videojuegos en este país, ya que de sus manos y de su cerebro salieron los juegos Comandos 1 y 2, que son los videojuegos más importantes de la historia del software español y parte del software mundial, puesto que fue un éxito de ventas en su momento en el tránsito del siglo XX a XXI en diversos países. Wow, nunca me lo he contado así, ¿eh? El siglo XX-XXI. Qué lejos queda, ¿no? Y él también escribe en el ABC y en El País. Es vicepresidente de la Academia de Ciencias Interactivas, es decir, es uno de los responsables en promover la candidatura para el Premio Príncipe de Asturias el nombre de Shigeru Miyamoto, que es el responsable de Nintendo, el creador de Mario Bros, etcétera. Una candidatura que quedó a las puertas de prosperar, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras las candidaturas estas tienen esa especie de vertiente un poco rancia y que provoca que en general los candidatos doblan 2 veces la candidatura para acceder al premio, ¿no?
Es una cosa curiosa, pero funciona así. Entonces todos te dicen, no, eso está muy bien porque al siguiente seguro que sale. Y en este caso salió casi a falta de 3 votos. Pues nada, pues a ver si para la próxima podemos juntarlos, ¿no? Sí, así traemos a Chihiro aquí. Y además tenemos que decir que él también viene directamente desde Corea del Sur y en los próximos días se va también de charlas a Dubái. Es decir, que en este ámbito de elevar a la comunidad valenciana a la primera división de los grandes eventos, pues también ponemos nuestra piedra, nuestro granito de arena en este momento aquí, ¿no? Pues cedo ya la palabra al primer ponente, Andrés Boix. Les he pedido que sean concisos en su exposición en la medida de lo posible para que se agilice la mesa y sobre todo atender las numerosas preguntas que pueden surgir. Yo voy a hablar de cuáles son algunos de los problemas que ha planteado la digitalización respecto de la forma tradicional de rentabilización de los contenidos creativos, ya sean escritos, audiovisuales, musicales, cualquiera de sus vertientes, y cómo el marco jurídico actual ha tratado de responder a eso y cuáles son los problemas esenciales que se están generando por la inadecuación de la respuesta jurídica inicial dada esa transformación. Pero casi más que abundar en una serie de detalles, creo que podría ser más interesante fijar una serie de puntos claves que creo que permiten entender luego mejor todo. Lo primero, la creación intelectual puede tratar de rentabilizarse o no. Es decir, hay mucha creación intelectual que la gente hace sin ninguna vocación de rentabilización, pero es legítimo que haya quien aspire a que esa actividad se convierta en su profesión. Y es cierto que probablemente una sociedad se define o se explica en parte por cómo de importante es este tipo de actividad creativa y a partir de qué momento empieza a producirse. Es decir, parece obvio y parece evidente que no es lo mismo una sociedad en la que quienes ganan dinero son los músicos, los creadores de videojuegos, quienes hacen películas, quienes escriben libros, incluso, si nos ponemos generosos, quienes trabajan como periodistas, que una sociedad en la que quienes ganan dinero son, como la valenciana o la española, los obreros de la construcción o quienes ponen baldosas, que también es una actividad muy legítima. Pero lo que es evidente es que una sociedad es distinta si quienes tienen un BMW son los que escriben libros a que si quienes tienen el BMW son los que ponen ladrillos uno encima de otro. La mala noticia es que probablemente hay una mayor oferta y hay más gente dispuesta a pagar a alguien por poner ladrillos que a pagarles a ustedes por su trabajo. Lo hemos visto antes cuando preguntaba ayer Mallorca cuántos de los de esta sala estaban dispuestos a pagar. Yo era el otro, salgo del armario, o sea, uno era Pep y yo era el otro. De hecho, yo ya pago en un par de situaciones muy puntuales por información en Internet, pero evidentemente porque es información que entiendo que es interesante, que no puedo acceder a ella por otras vías, etcétera, etcétera. Pero ya digo, es decir, la mala noticia es esa. 2 estábamos dispuestos a pagar por la información y casi todos ustedes, de una manera u otra, creo que están dispuestos a pagarle a alguien porque les ponga azulejos en el baño si quieren que haya una cenecita o prefieren cambiar el color. Es decir, habrá alguno que a lo mejor no, que diga, no, esto me lo autogestiono, me voy a una empresa cerámica de Castellón, compro los azulejos, hablo con mi primo que tiene mucha mano con la paleta y lo hacemos nosotros, bien, pero serán una minoría. La mayoría considerarán que eso se lo pagan. Y la mayoría de ustedes a lo largo de su vida considerarán que conseguir algo así es de primera necesidad. En cambio, lo de la información no necesariamente. Pues con los contenidos creativos pasa más o menos lo mismo. Es decir, el periodismo no deja de ser un pariente, no sé si menor, mayor, más importante, democráticamente esencial o menos, pero un pariente de otro tipo de creación. Y pasa más o menos lo mismo. Es decir, que históricamente ha habido poca gente que quisiera pagar por esto. Y en muchos lugares del mundo sigue habiendo muy poca gente que quiera pagar por esto. O sea, hay una cierta tendencia humana natural a que por esto no nos interese pagar. ¿Por qué? Pues parece que porque es un producto de lujo. Entonces, como es un producto de lujo, normalmente se lo podían permitir los ricachones.
o las sociedades de ricachones, como la nuestra. Nosotros vivimos en una sociedad que es un momento histórico muy concreto en el que de repente esto puede dar dinero, pero no ha sido la norma. Con lo cual, históricamente, la regulación jurídica en este sentido no era demasiado importante, porque era un producto de lujo, afectaba a poca gente. Desde un punto de vista histórico, se solventaba el asunto a partir de mecenazgos, y los creadores pues, se dedicaban a hacer cositas que les gustaba a quienes se las pagaban, que eran sus amos. Bien, a partir de la confluencia de una mayor cultura en la sociedad, que va de la mano del propio desarrollo económico, etcétera, etcétera, se va abriendo el mercado, pues vas a ver más gente que pueda estar potencialmente interesada en esto. Entonces se produce también una cierta transformación, se ha comentado también esta mañana, en los usos de control respecto de la creación, porque la creación es un producto de lujo, pero también es potencialmente peligroso. Aquí ya, dependiendo de que a uno le guste mucho el rock o no, hay incluso quien te dice que el rock es un arma de subversión y que a partir de ahí se ilustra la conciencia social de la gente, o que la pintura, el arte abstracto de Kandinsky puede llamar a la revolución social. Yo tengo mis dudas sobre eso, pero sí es cierto que es obvio que hay al menos algunas manifestaciones expresivas que sí que tienen una posibilidad subversiva. En cualquier caso, el control, el Estado, ya sea por las posibilidades subversivas o simplemente por cuestiones morales, que no les gusta que aparezcan desnudos, ni violencia, etcétera, etcétera, ha habido siempre una cierta pretensión de controlarlo. Cuando trabajan para ti directamente, cuando tú eres el ricachón y solo los ricachones se lo pueden permitir y trabajan directamente para ti como mecenas, pues ya te encargabas de pagar al que te hiciera lo que quisieras. Pero a partir del momento en que se expande la masa social que puede comprar productos culturales, se instrumentan otros modelos de control. Y lo decía José Cervera, ¿no? Esta mañana, que una de las formas de control son los derechos de autor. Es decir, efectivamente, ¿qué es lo que hacen los estados? En un momento determinado montan un sistema de protección de los autores que les va a permitir, en vez de alquilarse, por así decir, a esos grandes mecenas y ser empleados suyos que se apropiaban los clientes de la producción, se establece un sistema jurídico diferente en el que el creador pasa a ser el dueño de la producción, la va a poder comercializar, la va a poder alquilar, la va a poder revender, pero conservará siempre una serie de derechos, unos derechos morales sobre la obra, sobre su contenido, sobre su esencia, y también le va a permitir una cierta rentabilización de los mismos. Esto es un modelo que esencialmente nace pues, cuando empieza a haber sociedades burguesas, es decir, estamos hablando de finales del siglo XVIII, pero sobre todo del siglo XIX, y a partir de ese momento empiezan a aparecer por primera vez pues, algunos escritores, algunos pintores, algunos músicos que pueden aspirar a vivir de sus creaciones sin depender directamente de un mecenas, todo en un estadio muy incipiente. Como es obvio, el reconocimiento de los derechos de autor tiene algunas cargas. El primero, si quieres cobrar, tenemos que saber quién eres. Con lo cual, la creación anónima prácticamente desaparece. O, si no desaparece, el que hace creación anónima asume que esa creación no le va a ser retribuida. ¿Qué quiere decir que desaparece la creación anónima? Quiere decir que la creación más incontrolada desaparece también, la más peligrosa. Es decir, la zanahoria económica, si no de forma directa, si indirectamente, va a modelizar el tipo de contenido. Pocos creadores que aspiren a vivir económicamente de sus creaciones se pueden permitir el lujo de hacer productos que generen rechazo social, o un rechazo social masivo. Supongo que entendéis el mecanismo. Bien, a partir de este momento tenemos la legislación, que es la legislación vigente, y es una legislación que se basa básicamente en la idea de que las obras van a ser una propiedad intangible de los autores, y esos autores van a tener capacidad para comercializarlas. No voy a entrar en detalles. Pero sí que es importante conocer el marco tecnológico del momento, que era un marco tecnológico en el que la obra iba indisolublemente unida en su venta o sus posibilidades de alquiler y disfrute a un soporte, un determinado soporte. Pues la música, hasta hace no muy poco, estaba indisolublemente unida o a un disco de vinilo, o a un cassette, o a un CD. La lectura, los escritos vienen indisolublemente unidos a un libro. El cine viene indisolublemente unido al soporte que sea, la cinta de vídeo o el DVD o lo que sea. Bien, el modelo jurídico está hecho respecto de una arquitectura que permitía establecer dinámicas de control de los derechos y pago a partir del intercambio, venta
y el haz de derechos y facultades que se daba al comprador de esos instrumentos. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que el cambio tecnológico ha hecho que el soporte pase a ser algo superfluo y que la comercialización se puede hacer por Internet, a partir de la digitalización de estos contenidos, toda la estructura jurídica que teníamos montada salta por los aires. No salta por los aires de un día para otro, ni salta del todo. Y entonces esto pone a los creadores, y más que a los creadores, a las empresas que se han especializado en vivir, que su negocio es comercializar esos dos productos en nombre de los creadores, quedan en una situación difícil. Frente a esta situación difícil hay dos posibles soluciones, como pasa siempre en la vida. Esto es como, yo qué sé, tu matrimonio empieza a ir mal y no sabes muy bien por qué, pues hay dos opciones en la vida. Uno, intentar como sea arreglarlo y vivir atado al antiguo esquema, y otro, tener la cabeza fría, ser capaz de discernir por dónde van a venir las cosas, a partir de ahí actuar con decisión. Evidentemente esto segundo no lo hace nadie, porque es imposible. Todos hacemos lo mismo, que es, presas de cierta congoja y ante la incertidumbre, tratar de, en la medida de lo posible, rescatar lo posible del naufragio y aferrarnos, mientras no sea evidente que es imposible, a los viejos esquemas. Y esto es lo que ha hecho el ordenamiento jurídico, forzado y presionado por todas las empresas comercializadoras. Frente a un cambio evidente en la tecnología y en la economía derivada de ello, que ha provocado que el público, ustedes, hayan vuelto a su vieja tendencia, porque la tecnología lo permite, a no pagar por estos productos, en la medida en que no son de primera necesidad, no hay una necesidad imperativa de vivir con ellos, y si encima pueden obtenerlos ustedes gratis, pues normalmente no hay pocos alicientes para pagar. La idea de pagar por una edición de más calidad, por extras, por tal, está muy asociada al lujo, y ya digo que bueno, el lujo tiene un mercado históricamente limitado. ¿Qué hace el ordenamiento jurídico? Pues el ordenamiento jurídico lo que hace es tratar de defender con uñas y dientes la situación actual. La situación actual, que es evidente que no se mantiene, pero que bueno, pues instrumentamos medidas de apoyo esencialmente represivas a la actual situación. Básicamente, tenéis ejemplos casi diarios sobre los problemas que esto genera, porque hay una inadecuación difícil de resolver. Hay dos ejemplos muy recientes. Uno es la sentencia, tengo la fecha aquí, de 21 de octubre pasado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, tras la reclamación de una ciudadana de Barcelona al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha anulado la legislación española en materia de canon. Ya saben ustedes que el canon es esa especie de pseudoimpuesto que pagamos todos por comprar cualquier soporte que sea apto para grabar contenidos, en el supuesto de que lo vamos a usar o lo podemos usar para grabarnos copias de aquellos contenidos que hemos obtenido y comprado de forma legal. Porque en España ya saben ustedes que la legislación nos permite hacernos una copia, que se llama copia privada, de todos los contenidos que hemos adquirido de forma legal. Eso no es real. ¿Eso no es? No es real. El que no... Hay prerrogativas que no es real. Yo no sé si entrar un poco personalmente. Básicamente no se permite, hay varias asociaciones que rehuyeron el compromiso con el canon digital y no permitieron el derecho a la copia privada, y están exentas de esa capacidad. O sea, no, por ejemplo, la ofimática, entre ellas el videojuego, no tienen, vamos a decir, avalados por la legalidad el derecho a la copia privada. Sí, hay algunas excepciones, pero por hablar del marco general, es decir... De hecho no se beneficia en ningún aspecto. No, pero por situar el marco general, es decir, hay un canon que, beneficie o no a determinadas industrias, se cobra respecto de cualquier soporte. Y esa era el problema de la legislación española. No es a quién va el dinero, sino el problema por el que ha sido anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es de dónde se saca el dinero. Básicamente, la ficción es que cualquier soporte potencialmente puede ser usado para realizar la copia privada y en consecuencia se carga, se graba. El Tribunal de Justicia ha dicho que esa idea, aunque no tiene por qué ser necesariamente incompatible con el derecho de la Unión Europea, es ilegal en la medida en que sea absolutamente indiscriminada y que no tenga ningún tipo de matiz. Y en concreto, por ejemplo, entiende que hay situaciones especialmente aberrantes y absurdas, como que el canon se aplique también a empresas, a personas jurídicas, o que se aplique incluso a las administraciones públicas. El ejemplo paradigmático en esto es la Administración de Justicia, que tiene muchas fotocopiadoras, muchas grabadoras de DVD, usa muchos DVDs porque
genera mucho papel, genera muchas copias de los juicios, de las grabaciones, de las declaraciones de las distintas personas, y todo esto, por todo esto, todos los ciudadanos estábamos pagando un canon porque supuestamente podía ser usado para grabar contenidos protegidos con copia privada. Que es cierto que no son todos, necesariamente. Pero bueno, aquí hay una opción que es una opción del regulador. Hay un modelo que es un modelo... Lo que pasa es que si explico esto me voy a extender más de lo debido. Lo dejamos para el debate, ¿vale? Segunda cuestión que ha sido recientemente polémica y que más o menos supongo que habréis oído hablar de ella, y con ello termino, que es también un ejemplo de cómo el ordenamiento jurídico trata de aferrarse a las viejas fórmulas de protección, lo hace de una forma tan exagerada que acaba generando nuevos problemas. Por ejemplo, que la Unión Europea te anule el canon, o, por ejemplo, una de las grandes iniciativas legislativas del Gobierno en estos momentos es la Ley de Economía Sostenible, que lleva un año en el Parlamento en trámite, sin que de momento se vea el fin de este trámite parlamentario, pero tiene una disposición adicional primera, que es la conocida en prensa como Ley Sinde, porque es una disposición adicional metida en la ley por la ministra de Cultura, González Sinde. Es curioso porque toda la ley, el nombre de toda la ley, que es la Ley de Economía Sostenible, que tiene muchísimos artículos, que regula muchas cosas, al menos en el proyecto, se conoce por una disposición adicional y toda la ley se conoce como Ley Sinde, o bueno, más bien se conoce esa disposición como ley, como si fuera una ley entera. Pero bueno, esta disposición adicional básicamente lo que hace es establecer un mecanismo de control administrativo brutal de las páginas web que tienen descarga de archivos o que facilitan enlaces a sitios donde hay descargas de archivos. Y facilita un control por parte de la administración, no de los jueces, de estas páginas web, que puede llegar incluso a su cierre. Esto es una reacción más o menos lógica, entendible, en esta lógica de perpetuar la situación actual y defenderla hasta los últimos extremos de una industria que ve cómo estas páginas hacen daño a su negocio, a su modelo de negocio. Pero es una reacción de nuevo excesiva. ¿Por qué? Porque pone en manos no de los jueces, sino de la administración, una serie de cuestiones que en principio, según la Constitución española, al afectar a la libertad de expresión, han de ser controladas por jueces. Evidentemente hay muchos matices, luego podremos hablar de ellos, pero a mí lo que me interesa es señalar esta idea de que hay un modelo antiguo que sirvió durante 2 siglos para proteger los derechos de autor y generar la aparición de una clase creativa. Hay un cambio tecnológico que altera los fundamentos económicos del sector y hay dificultades para mantener las vías y canales de rentabilización tradicionales. Como consecuencia de eso, la reacción hasta el momento, ¿cuál ha sido? ¿Pensar en un nuevo modelo? No. Probablemente porque es imposible a día de hoy hacerlo, porque no sabemos hacerlo, no sabemos todavía cómo va a funcionar. Hay una reacción, en cambio, en el sentido de tratar de dar más poder, un poder coactivo por la fuerza, utilizando el derecho, para defender, en la medida en que se pueda y todo lo que se pueda, este modelo tradicional. ¿Va a funcionar? Previsiblemente no. A lo mejor alarga la agonía y en unos años habrá que cambiar el sistema. De todas formas, luego en el debate, si os parece, lo hablamos más. Simplemente una última idea con la que me quiero quedar. Yo creo que es importante que en esta sociedad tenga más fácil tener el BMW alguien que haga una labor intelectual y creativa que alguien que ponga ladrillos. Y no solo eso, sino que creo que para el país, en un entorno como el actual y un entorno competitivo como el actual, es esencial. Porque creo que los ladrillos no los vamos a poner más baratos que otras personas. O si los ponemos, vamos a tener que bajar nuestro nivel de vida porque el precio de poner un ladrillo en un entorno como el que tenemos en estos momentos no va a ir a más, irá a menos. Con lo cual, más nos vale que nuestro ordenamiento jurídico y todos como sociedad apostemos por potenciar otro tipo de actividades económicas. La cuestión es cómo nos dotamos de un marco jurídico que haga esto de forma que sea eficiente y sin generar nuevos problemas. Y una de las dificultades principales de la ley española, donde yo creo que sí, efectivamente, estoy de acuerdo, manejó con torpece para defender un modelo de negocio que no podía competir, es que lo enclavó demasiado en el derecho de autor, lo que implicaba que había una entidad que tenía que designar quién era el beneficiario de ese derecho en la cadena completa de valor de la explotación. El propósito, sobre todo, es ahora del cine, está cambiando profundamente con la llegada y con la popularización de Internet desde mediados de los años 90. Yo creo que el cine está ante uno de sus más grandes desafíos a lo largo de su historia, larga, dilatada, con grandes cambios, con grandes novedades tecnológicas. Y en este caso no es una tecnología propia e inherente del cine la que lo está transformando, sino es una tecnología externa como significa Internet.
y lo está cambiando decisivamente. Quizá con el tiempo veamos que el cine cambia o está cambiando ahora más que en su momento cambió con la llegada del sonido sincronizado, finales de los años 20, o con la llegada del color y de los nuevos formatos en los años 50. Lo está cambiando a todos los niveles, como ocio y como negocio. Y sobre todo porque la mayor parte de aficionados, la mayor parte de espectadores, el grueso potencial de la gente que es asidua al cine, y así lo entienden los estudios de cine desde los años 50, cuando empezó a cambiar sustancialmente y dejó de ser una forma de ocio masiva a ser una forma de ocio segmentada, porque se dirige a un sector preferentemente joven, de gente entre los 15, 30, 35 años, que es la que preferentemente utiliza, que es la que preferentemente se maneja en los temas de la nueva tecnología. Y ciertamente el cine está en un desafío que no tiene por qué ser negativo ni tiene por qué ser tampoco demasiado optimista. Es un tiempo de incertidumbre y es un tiempo, la verdad es que complicado, porque Internet está representando, por un lado, una amenaza indudable y cierta a la industria del cine. Ahora apuntaré brevemente cómo está cambiando pues, la estructura industrial cinematográfica en la producción, en la distribución, en la exhibición, sobre todo apuntando nuevas tendencias forzadas o manifestadas por la influencia de Internet. Eso por un lado. Y hay que decir también que está representando una posibilidad de expansión y está representando una oportunidad. Por tanto, como si estuviéramos haciendo uno de estos informes habituales de situación, Internet representa para el cine una amenaza y representa para el cine una oportunidad. Por tanto, se está produciendo un proceso complicado en el que no es fácil hacer un diagnóstico. Ciertamente amenaza porque, podríamos decir, desde los años 60, cuando se produce, sobre todo a nivel general, en el Hollywood clásico, pues la gran crisis económica y sobre todo cuando desaparece el cine como fórmula de negocio rentable y segura, pues hay una gran incertidumbre entre las productoras, en la industria, por conseguir ingresos regulares, pero sobre todo ingresos regulares por taquilla, porque a veces funcionamos también con esquemas un poco tópicos de la crisis del cine, no hay nadie que va al cine, están cayendo los ingresos, los videojuegos venden más que el cine, se están vendiendo... No es cierto, los ingresos por taquilla representan cada vez un porcentaje menor de los ingresos totales que genera la industria cinematográfica, que es una industria con una pluralidad de fuentes de ingresos enorme, con muchas ventanas de ingresos. Hay muchas producciones americanas en las que la venta de las entradas de cine representa apenas un 20% del total, y luego hay una fuente de ingresos adicionales a través de derechos de televisiones, de venta de producción de soportes, de otro tipo de explotaciones, de merchandising, de patrocinios, etcétera, etcétera. Por tanto, a veces tenemos también una imagen del cine entendiendo que el cine es exclusivamente pues, ese fenómeno por el cual la gente va a pagar una entrada y entra a una sala de cine y se produce eso maravilloso que descubrieron los hermanos Warner Brothers, y es que la gente estaba dispuesta a pagar por algo sin verlo. Les parecía un negocio increíble a aquellos judíos que a principios del siglo XX montaron ese gran negocio que fue Hollywood y que fue el gran cine internacional. Eso es cierto, esa es una amenaza, pero yo creo que al mismo tiempo, como os digo, es una gran oportunidad, porque creo que nunca en la historia del cine el cine ha sido tan popular, nunca ha sido tan fácil acceder a los contenidos cinematográficos, nunca ha sido tan fácil saber sobre cine, ver cine e incluso tener la oportunidad de rodar cine, de hacer películas. Por tanto, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo está cambiando Internet al cine? Pues lo está cambiando en primer lugar en esa esfera del conocimiento y de la difusión de la propia cinematografía. Hasta la llegada de Internet, las posibilidades de saber de cine, de informarse sobre el cine, de conocer el cine eran bastante limitadas. Habían dos medios fundamentales. Por un lado, los medios de comunicación, que únicamente se limitaban a hablar del cine en la estricta actualidad cinematográfica, la prensa generalista, las revistas más o menos especializadas, etc. Y luego las fuentes bibliográficas que podían utilizarse, fuentes bibliográficas, manuales, enciclopedias y luego pues anuarios cinematográficos para saber las películas que se iban haciendo año a año, de manera que cuando uno quería documentarse sobre una película, bueno, pues era un proceso ciertamente complicado. ¿Qué ha significado Internet para el cine? Pues ha significado una evolución auténtica
en el acceso a sus contenidos, en la posibilidad de que existe un enorme y gigantesco caudal informativo. Como en tantos otros sectores, Internet representa fundamentalmente un gran caudal de información. Y hoy en día el cine es más popular, puede ser más popular, es más accesible que nunca, gracias precisamente a esos contenidos informativos que ofrece Internet, a través de la diversidad y la enorme cantidad de webs de la industria cinematográfica, productoras, distribuidoras, profesionales, etcétera, etcétera, las webs de las películas, festivales, luego las webs temáticas especializadas, blogs especializadas en géneros, especializadas en cinematografías, en países, etcétera. Luego están los repertorios documentales absolutamente fabulosos, las fuentes de información cinematográfica online, que nos dan una cantidad de datos que hasta ahora pues no teníamos un acceso a ellos de manera regular. Después tenemos las webs institucionales, fundamentalmente ligadas a organismos públicos, que a través de los institutos de cinematografía, las direcciones generales de cinematografía, nos ofrecen una información cinematográfica absolutamente completísima. Y luego pues están las propias webs de los medios de información en Internet, de manera que hoy en día no solo la actualidad cinematográfica, sino porque esa forma parte también de la esencia del cine. El cine no solo es presente, sino es también pasado. El cine siempre lleva su historia a cuestas, y el pasado y la historia del cine tiene siempre una influencia determinante en su presente. Nunca en la historia habíamos podido conocer tanto sobre cine, ¿de acuerdo? Pero como decía, Internet está cambiando también básicamente la industria cinematográfica. Está cambiando la forma en la que se hacen las películas, la forma en la que se distribuyen las películas y la forma en la que se exhiben. Progresivamente, paulatinamente, poco a poco, ciertamente, pero yo creo que es una tendencia imparable. Por ejemplo, desde el punto de vista de la producción, Internet ha significado una nueva forma de hacer películas, una nueva forma de encontrar financiación. Porque el cine, si es algo, es una industria, y es una industria porque hacer películas es muy caro. Dentro de lo que son las industrias culturales, posiblemente sea pues la realización cultural más cara. Uno puede componer una sinfonía en su casa con un mínimo gasto, puede escribir o intentar emular a Cervantes y escribir una segunda parte o una tercera del Quijote, puede hacer buena parte de la producción cultural con unos medios limitados, pero hacer una película sigue siendo un proceso tremendamente caro, costoso y complejo técnicamente. Y por tanto hay un requisito fundamental y esencial para hacer cine, que es el dinero, que es la financiación. ¿Qué ha significado Internet? Ha significado una alternativa, y está significando una alternativa a la financiación tradicional. Una financiación tradicional donde grandes inversores, grandes productoras, pues son las que facilitan y han facilitado el dinero para hacer películas. Hoy en día se está extendiendo una alternativa muy interesante, que ha surgido, como no, pues en el mundo anglosajón, pero que ha llegado también a nuestro país, es el crowdfunding, que fundamentalmente significa una financiación obtenida a través de Internet. ¿De qué sirve Internet? Bueno, se dice ahora, antes uno tenía un guión y a partir del guión empezaba a hacer una película. Una idea, un guión, esa es la madre y la esencia de un proyecto cinematográfico. Ahora lo primero que hay que tener, o la posibilidad primera, es una película no empieza siempre con un guión, sino que empieza con una página web. Evidentemente una página web porque detrás hay un guión y hay una idea, que es siempre el centro de una película. ¿De qué se trata y cómo se consigue esa financiación alternativa? Se consigue creando una página web que publicita una película y que hace un llamamiento a los internautas para conseguir el dinero y para conseguir la financiación. Y los internautas se convierten o en colaboradores de la película, dando pequeñas cantidades para que esa película se pueda realizar, o inversores que van a formar parte del capital de la película y que van a obtener unos beneficios, van a obtener después una compensación en el caso de que haya beneficios, ¿de acuerdo? Se trata, por tanto, de compartir la financiación de un proyecto. Son bastantes las iniciativas que se han hecho en ese sentido, en esa línea del crowdfunding, que están funcionando últimamente. No es la única vía, evidentemente no se consigue todo el dinero ahí, pero a partir de ahí se puede empezar a hacer una película. Un par de ejemplos interesantes. Hay una película, una coproducción europea, de origen finlandés, además con una temática bastante particular, una película de ciencia ficción
ciencia ficción, una especie de distopía, utopía enloquecida, basada en una historia de alemanes que se escapan en la Segunda Guerra Mundial y que llegan a la Luna y que en la Luna fundan una especie de colonia para regresar a Europa. Bueno, puede parecer una cosa delirante, pues unos finlandeses con unos alemanes han iniciado un proyecto que se llama Iron Sky, han creado una página web y bueno, hay unas imágenes espectaculares, podéis verlas en internet, y tienen la pretensión en 2011 de empezar una importante producción. En España hay un proyecto alternativo muy interesante que se llama El Cosmonauta, que ha seguido en la misma pauta del crowdfunding. Por cierto, esta semana han enviado un mail a los inversores y colaboradores de que en el 2011 por fin empiezan a rodar, se marchan a la Unión Soviética. También es una historia un poco de ciencia ficción, un cosmonauta que regresa del espacio y cuando regresa se encuentra una Tierra que está desolada, vacía y que no sabe lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Bueno, además del crowdfunding, en la página web se hace toda una serie de iniciativas para conseguir financiación alternativa, montando eventos, montando fiestas, vendiendo merchandising, haciendo apelación para conseguir inversores y capitalistas. Bueno, una alternativa a los sistemas de financiación tradicional, gente que no tiene dinero, que no ha conseguido entusiasmar a una gran productora, además en estos tiempos de crisis, y que utiliza Internet como plataforma, como escaparate para vender una idea, para mostrar el entusiasmo por una idea y que consigue arrancar un proyecto. Internet sobre todo sirve para mostrarse, para contactar con gente y para ver el lado entusiasmante del cine. Cambios en la producción, por ejemplo, cambios en la distribución. Uno de los grandes problemas del cine actual es el de la distribución. En España se hacen cada año pues cerca de 150 películas últimamente, una cifra desmesurada, pero de ellas pues cerca de 30 y 40 no llegan ni a estrenarse, no encuentran distribuidor, no llegan a las pantallas, fracasan en su propósito porque no se convierten en películas cinematográficas, porque no se exhiben en los cines. Uno de los grandes problemas es la distribución, una distribución que está mayormente en manos de las grandes distribuidoras internacionales, fundamentalmente las grandes distribuidoras americanas. Ahí están los problemas de la compra por lotes, del control de las salas de exhibición de los multicines por esas distribuidoras internacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué papel está jugando Internet en ese proceso y en esa problemática? Una alternativa importantísima, convertirse en un medio alternativo de distribución de las películas, ¿de acuerdo? Es otra forma de hacer llegar las películas al público, evidentemente más participativa, si queremos incluso más democrática, etcétera, etcétera. Sobre todo de cara al cine independiente. La distribución gratuita. Tiene muy claro a la gente independiente que es difícil que la gente pague por ver cine en Internet. Una de las grandes amenazas de Internet para el cine representa evidentemente y es la piratería, primero con las redes de P2P, después con la descarga directa que se ha producido últimamente, y eso está provocando cambios en la tecnología del cine. Ha acelerado, por ejemplo, el 3D como acción y como respuesta a la piratería, conseguir formatos espectaculares como en los años 50 cuando se produce la crisis del Hollywood clásico por la llegada de la televisión. Bueno, pues el 3D significa ofrecer ese plus tecnológico, ese algo más en la estética para hacer frente a la piratería y, de nuevo, convocar a los espectadores a las salas de cine. Y, por otro lado, está frenando el desembarco digital en el cine, el tránsito, que ya está absolutamente conseguido desde el punto de vista tecnológico, el salto del formato, del soporte digital, que haga desaparecer finalmente el soporte fotográfico, que el cine deje de ser que se distribuya como películas fotográficas y se distribuya digitalmente en un soporte digital. Eso no se ha completado, entre otras cosas, porque cuesta mucho dinero equipar todos los cines, etcétera, pero sobre todo porque las grandes distribuidoras y las grandes productoras tienen un miedo atroz a que eso acelere muchísimo más la piratería, que haga mucho más fácil distribuir y piratear los contenidos. Por tanto, el cine que se distribuye a través de Internet es un cine fundamentalmente independiente, que tiene muy clara que es difícil conseguir ingresos regulares, que la gente pague por ver una película, y que consideran que con Internet lo que se consiguen son cuestiones alternativas: publicidad, dinero a través de merchandising, colaboraciones, donativos, y poder interesar a grandes productoras y poder dar el salto a grandes producciones. Bueno, todos sabemos que a través de Internet
se difunden una gran cantidad de productos cinematográficos, obras audiovisuales. A veces es difícil establecer la frontera ya entre una película cinematográfica y una obra audiovisual, si es a través del soporte, si es por su duración, etcétera. Pero evidentemente cortometrajes, mediometrajes y soportes de distribución como YouTube, etcétera, están popularizando tremendamente el cine. Bueno, esta semana una última experiencia que se ha dado cuenta de ella es que Amazon ha llegado a un convenio con Warner Brothers para estimular y para crear una especie de cantera de cineastas. Va a convocar mensualmente una serie de premios cinematográficos, la gente presentará guiones, presentará películas test y pues se premiarán con cantidades importantes, $100.000 para las películas, 20.000 para los guiones, y habrá un premio anual de $1 millón para las películas y de 100.000 para los guiones, y la posibilidad de rodar en la gran pantalla. Por tanto, Internet está cambiando ciertamente y totalmente la distribución de las películas. Es cierto que parece que sea muy difícil hacer una película, pero es que nunca había sido tan fácil hacer una película como ahora, aunque parezca lo contrario. Hay infinidad de gente queriendo hacer películas, cantidad de estudiantes de audiovisual, gente de cineastas, cuando, bueno, históricamente hacer una película era algo complicadísimo y dificilísimo. Había que estar en contacto con un gran estudio, hacer muchos años de meritoriaje, etcétera, para que uno pudiera hacer una película. Hoy en día, Internet como soporte de distribución ofrece unas posibilidades para llegar y entrar en el mundo cinematográfico desconocidas hasta ahora. Y luego Internet se está configurando también como un espacio diferente de exhibición de las películas. Se está convirtiendo y se puede convertir en una nueva ventana de negocio, que es lo que evidentemente siempre buscan las productoras. Hoy en día el gran desafío que está pendiente es que se consolide un negocio, el negocio del vídeo bajo demanda, de que Internet funcione como un gran y gigantesco videoclub a través del cual la gente pueda alquilar las películas, pueda alquilar los enormes catálogos de películas históricas y también las últimas y recientes novedades, ¿de acuerdo? Bien a través de la descarga de esas películas o bien a través del visionado en tiempo real, un visionado sin descarga. Iniciativas, bueno, están existiendo un montón, por citar algunas de las últimas. El Canal Plus, a través del iPlus, tiene el proyecto y está en una fase de estudio y de pruebas de un videoclub bajo demanda. Telefónica, a través de Imagenio, lo mismo. Ha puesto en marcha un videoclub online con alquiler de 48 horas de las películas clásicas y también éxitos. Y la última, pues Apple, el gigante de la manzana, que también a través de Apple Televisión están poniendo en marcha un videoclub para precisamente crear un nuevo negocio a través de Internet. Los problemas generalizados que tiene ahora, de momento, la exhibición a través de Internet, la distribución y exhibición, fundamentalmente problemas de capacidad de línea. Los problemas que se están encontrando es el ancho de banda. Este tipo de visionado necesita una gran calidad en las conexiones y de momento están existiendo problemas, pero bueno, está Amazon detrás también, está Google, está Sony, bueno, están todos. Por resumir y por no extenderme demasiado, lo que comentaba al principio, creo que Internet está cambiando de manera radical el cine, la forma de entender el cine, la forma de acceder al cine y de consumir cine, y está representando un cambio complicado y diverso, por lo que os comentaba. Ciertamente es una gran incertidumbre la que rodea al mundo tecnológico de Internet, por lo que representa los ingresos tradicionales de taquilla, pero es una gran oportunidad de popularizar el cine como nunca se había conseguido. La conclusión a la que quiero llegar es que ha sido bueno Internet para la música clásica. Consideración previa, Internet nace de una necesidad de compartir información. Internet es básicamente, siendo un poco subversivo, una actividad comunista. Lo que estamos viendo ahora son intentos por grandes corporaciones de controlar esto, ¿no? Creo que no nos tenemos que dejar. La gran ventaja de la música clásica es que en ella carecemos de algunos de los vicios que otras industrias pueden tener. Para empezar, os puedo decir que, claro, la gran cantidad de fondos que las discográficas tenían están libres de derechos, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que la música clásica, la que la gente consume, se creó en el siglo XVIII, XIX. Por desgracia, a partir del siglo XX, nuestra formación académica general y hacia donde nos ha llevado el mundo del capitalismo ha separado a la sociedad del arte que ella misma crea, de manera que el arte que se crea en la sociedad tiene que ser subvencionado por las administraciones. Ergo, las industrias de la música clásica no viven del arte que se crea ahora mismo, viven del arte creado siglos XVIII y XIX.
Yo hablo de una cosa que parece muy antigua, pero creo que podéis hacer alguna analogía con lo que esta mañana se hablaba sobre de qué cobrar y de qué no cobrar. En el ámbito de la música clásica, Internet ha supuesto una purga, y es así de claro. El que no tenía por qué comer de eso, ya no come de eso, y el que tenía que comer de eso, sigue comiendo de eso. Y me explico. La época de oro de las discográficas fue los años en música clásica a partir de los 60 hasta los 90 más o menos, ¿no? Las tres discográficas más grandes estaba la EMI, la Deutsche Grammophon y Decca. De estas tres, Decca, que compró a RCA Red ya liquidó todo lo que tenía, porque el contemporáneo, digamos, no era negocio. Se liquidó todo. EMI mantiene algo vivo, Deutsche Grammophon también, sobre todo a base de marketing, ¿no? Pero los fondos antiguos, las grandes grabaciones de los 60, 70, siguen ahí. Y vamos a ser claros, no vamos a tocar ahora mejor una obra de Beethoven que se tocaba en los años 60 o 50, más o menos, es lo mismo. Vosotros no os dais cuenta, pero según mi punto de vista estáis comprando la misma canción pop cada año. Vosotros no os dais cuenta, pero os la venden una y otra vez y os van cobrando por ella, ¿no? En la música clásica eso es mucho más obvio porque Mozart está muerto y lo que él creó pues ya está escrito, 2 o 3 grandes pianistas, o 20 o 30, ya lo han grabado y eso ya está hecho. O eres un loco como el pianista canadiense Glenn Gould, que se dedicaba a transgredir todas las normas y grabar todo de una forma diferente para que fuera interesante, o si intentas ceñirte al estilo que tiene que ser, simplemente repites, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda todos los fondos musicales, libre acceso en Spotify, ningún problema, o sea, es fantástico, estamos encantados. Todo está ahí, gracias a la publicidad de 3 o 4 empresas. Es un poco molesto escuchar el input de Shakira entre dos tracks de una sinfonía de Mahler, pero si pasas de alto por eso, es decir, yo considero que con eso pago, ¿no? Aunque no compraré nunca el disco de Shakira, pero con eso considero que ya pago. ¿Eso es molesto? Puede ser. Podría decir, hombre, prefiero el disco porque la calidad es mucho mayor. No, tampoco. El disco es digital. La diferencia se nota así en vinilo y CD. Ahí hay diferencia. Entre un CD y una buena digitalización, pues la verdad no se nota diferencia. Con lo cual, todo lo bueno ya está gratis ahí. ¿De qué vive entonces el artista? Bueno, como en el pop rock de los conciertos, ¿no? ¿Qué no se ha podido quitar a la gente? El placer de la música en directo. Eso es una cosa que es inherente. Es el arte, es la creación y eso es el plus, ¿no? El momento único que te da el concierto. Y eso no se pierde, eso sigue siendo negocio. Las salas de concierto están llenas. Si intentáis comprar una entrada para el ciclo Ibercámara, que aquí en Valencia funciona, igual que en Madrid o en Barcelona, están llenos, están abarrotados. No es fácil encontrar una entrada. Al menos en Barcelona. Y son el triple de caras que aquí, porque allí no las paga la Generalitat, las entradas aquí están más subvencionadas. Eso significa que, sea por el ritual social o por lo que sea, eso interesa, ¿vale? Por la experiencia única del momento. Pues digamos, las discográficas, por tanto, fuera. ¿De qué funciona en el mundo discográfico? Bueno, pues alguna estrella nueva que sale, gran artista, que interesa promocionar, pero aparte de eso están básicamente paradas. Otra industria que se ha visto afectada, la industria de la edición de la música. En la edición musical, digamos, tradicional, hay, digamos, un doble interés, ¿no? El músico diletante, que con tener una edición normalita ya pasa, y el músico profesional, que en el campo de la música clásica es bastante friki, hay que reconocerlo. Bueno, la edición es muy importante. Hay una persona que se ha encargado de poner los dedos que hay que poner, ha intentado buscar las fuentes que tal alumno de Beethoven encontró, que no sé qué. Bueno, todo eso se paga. Lo que ya está gratis en Internet, ya está gratis. Se creó una página a raíz de un movimiento cooperativo de gente interesada simplemente, no es un negocio, es absolutamente gratuito. International Music Score Library Petrucci, no sé quién es Petrucci, pero bueno, IMSLP, ¿vale? Ahí encontráis todo gratuito, todas las partituras de la música clásica están ahí, las que no tienen derechos, es decir, hasta el año 40 más o menos, está todo ahí gratuito. ¿Qué pasa con estas ediciones? Bueno, son de baja calidad. ¿Eso es un problema? No. En el conservatorio nuestro antes hacíamos el ilegal, o sea, cogíamos una partitura y a los alumnos que no eran muy interesados se les fotocopiaba, ahora van ahí y legítimamente, como eso ya no tiene derechos, lo bajan y lo copian. ¿Se han arruinado las buenas editoras? No, porque el que compraba
eso lo sigue necesitando. A mí no me vale con bajarme la edición que no tiene dedos y no está bien editada. Entonces, yo creo que de alguna manera se resitúa, ¿no? Económicamente la necesidad. Yo soy así de breve, creo que lo voy a dejar aquí. Si hago una alegoría, una pequeña comparación con lo de esta mañana, creo que no debéis tener miedo a ver, ¿cómo lo digo? A pensar que no vais a ser pagados por lo que os pensabais que ibais a ser pagados, ¿vale? El equivalente a la edición a la edición barata, digamos, de la partitura sería la copia de la rueda de prensa o de la nota de la agencia F, porque os tienen que pagar por eso. Lo más lógico del mundo es que no se pague eso. Ya lo ha hecho uno, eso no es tu trabajo, ¿no? Hay que aportar algo más. Es una purga como cualquier otra. O sea, antes se necesitaban 300.000 mineros, ahora se necesitan 3.000. Bueno, pues hay que cambiar. En el campo de la música clásica hay gente que ha tenido que cambiar, discográficas, editoras, y la gente que daba conciertos, pues se ha podido continuar. Otra parte positiva de las redes sociales, y con eso termino, un evento anunciado en Facebook de música contemporánea, por decir algo rara avis, puede reunir 50 personas porque se enteran de que ese concierto existe, ¿no? Entonces, esa difusión a pequeña escala, que es lo que Internet permite, ¿no? El cooperativismo entre ciudadanos, eso está ayudando. Pues eso, cosas positivas. Y cuando hablamos de Internet, o sea, para mí Internet es una oportunidad y solo es oportunidad, no tiene ninguna cosa negativa que te diga, pues cuando hablamos de amenazas y todo eso, yo digo, es que Internet nos permite a los creadores y en general a todo el mundo hacer cosas que antes no se podían hacer. De hecho, mi compañía, y no voy a hablar tanto del juego que hacemos porque es lo que nos importa, mi compañía de videojuegos existe porque existe Internet y si no, no podría existir. Y nuestra compañía lo que hace es desarrollar juegos gratuitos y lo ponemos a la venta para que la gente de Internet juegue a nuestros juegos. Y que de un pequeño porcentaje de esa gente que juega, paga por algunos de los contenidos dentro del juego. Pero en la gran mayoría, y cuando hablo de la mayoría hablo por encima del 90%, juega este tipo de juegos de forma gratuita. Y es un poco, nosotros nos movemos en el entorno digital exclusivamente, a diferencia de los músicos que tienen la actuación en vivo, que es donde decía Raimon que podían, digamos, ser pagados por su trabajo. Nosotros no podemos salir a un escenario a enseñar nuestro videojuego, nos movemos en Internet. Entonces, es otro modelo de negocio, es otro modelo de cobrar al usuario, es otro modelo de que el usuario pague al creador por las creaciones, pero realmente en el fondo es lo mismo. Internet te da la oportunidad de llegar, de crear una obra y desde el punto de vista romántico del creador, es decir, creas algo para que la gente lo disfrute. Y cuando se hablaba antes, por ejemplo, del mecenazgo, de que había alguien antes en el pasado que pagaba a un artista para que hiciera la obra que él quería y porque había un artista que su capacidad de llegar al público era limitado, está limitado en el espacio donde vivía, en el entorno, digamos, donde voy a exponer su obra. Hoy gracias a Internet eso no es así. De hecho, Internet, una de las cosas que ha hecho es democratizar la distribución de las cosas y también democratizar y poner a la disposición de todo el mundo muchas herramientas de creación. De hecho, muchos de vosotros estáis aquí hoy con cámaras haciendo fotos, no tenéis que ir a un laboratorio a revelarlas y luego no tenéis que imprimirlas en un papel. O sea, mañana mismo podéis en vuestro blog, en vuestros medios de difusión, publicar esto potencialmente a todo el mundo. Entonces, realmente lo que es la creación digital hoy en día cambia, como decía Raimon, igual empezamos a pensar que no nos van a pagar como pensábamos hace unos años que nos iban a pagar, pero realmente hay muchas oportunidades de que los creadores puedan vivir de otra manera y puedan, por un lado, la satisfacción de llegar a mucha más gente y de que tu obra se exponga a mucha más gente, y por otro lado la posibilidad de hacer pues vivir de esto de una forma pues bastante también más honesta, porque al final es hacer un buen producto y que ese producto pues la gente lo disfrute y esa gente, pues ya digo, ni siquiera todo el mundo, y además no es el concepto de como os gusta me tienes que pagar, es no, bueno, te gusta, disfrútalo y luego hay un pequeño porcentaje que pagará eso. Entonces, ya digo, o sea, yo, considero que somos afortunados en la época que nos ha tocado vivir, precisamente porque existe una forma de distribuir este contenido que antes era pues imposible. Entonces, no me voy a extender mucho porque además te llega el Gonzo y así generamos un poco el debate. Básicamente es quedarnos con
con la idea de que tanto cosas como se habla de la música clásica, que parece que está libre de derechos de autor, entonces no hay problema, también hay cosas que hoy en día se pueden crear y que se puede hacer negocio de ellas y se puede vivir de ello. Y es básicamente, pues bueno, gracias a Internet lo que nos ofrece esa posibilidad. Y como decía Raimon, ya hay gente que se está dando cuenta de esto y hay movimientos que intentan empezar a controlar el tema de Internet. Y uno de ellos, y lo dejo aquí para luego el debate, es por ejemplo el tema de la neutralidad en la red, que es algo que ya se empieza a cuestionar, que es, bueno, si es algo que debe existir o que no se puede garantizar. No sé cuántos de vosotros conocéis el concepto de neutralidad de la red. ¿Alguien lo conoce aquí? Neutralidad de la red. Ya sabes cuántos. Pues, esto es una cosa, bueno, ya os sugiero que os informéis, es una cosa bastante importante. Una pregunta a todos. ¿Y cuántas? Es una cosa bastante importante porque eso, básicamente lo que se refiere es que las propias compañías que te llevan Internet a casa decidan quién entra antes por tu canal de Internet a tu casa y quién entra después. O sea, quien pague más por llegar el primero es el que, a diferencia de ahora que Internet es un sitio abierto, es un sitio neutral donde todo el mundo tiene el mismo derecho a exponer su trabajo, a exponer su información en Internet, y el usuario cuando pincha en una página le llega en igualdad de condiciones a Google o a Yahoo o al blog del vecino de abajo. Eso es una de las cosas. La semana pasada el Senado, por ejemplo, en España rechazó la moción de garantizar la seguridad de la neutralidad en la red en España. Entonces, son cosas que, fijaos un poco la importancia de lo que decía Raimon, de querer controlar Internet, porque las posibilidades de distribución y las posibilidades de creación son tan importantes que hay gente que al final, pues bueno, intentamos una vez más llevar a los procesos de producción y de distribución clásicos de ser controlados por las grandes distribuidoras. Y nada más. No existe el contenido gratis. Nadie consume contenido gratis. Es una falacia extendida desde la ignorancia, que además abunda para crear una especie como de sensación espectral de una especie de entorno pseudomercantil llamado piratería, y que justifica acciones enormemente curiosas, como la ley Sinde, por cierto. Que yo estoy a favor de la ministra, por cierto, que es amiga, y creo que habría que agradecer su actuación en todos los niveles. Otra cosa es que creo que está basado en la ignorancia y que en general, pues, la ignorancia tanto por parte de suya como por parte de la oposición. La oposición abundaba más en la ignorancia todavía que sobre la ministra, que le gusta mucho la reacción. Dicho esto, otro elemento clave es la ley española. No solo está caduca, sino que además está aberrada. Aberrada quiere decir que, si bien, como se ha dicho aquí antes, la distribución del contenido está vinculado a un soporte físico, lo que implicaba tener que transportar, portar o llevar eso en camiones o en cualquier otro tipo de transporte al sitio en cuestión, y digamos se marcaba muy bien cuál es la propiedad geográficamente de ese contenido, eso de repente, con eso que mal llamado Internet o digital, o peor llamado digital, pierde ese valor, y de repente la accesibilidad es bastante digamos inmediata, y el valor comienza a tornarse más en el servicio, en la accesibilidad y en cómo direccionar esa información abundante pero totalmente inmanejable, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre frente a esto, y yo no voy a hablar de videojuegos, no paso, lo que ocurre frente a eso es que implica ciertas dificultades. Uno es que pone en cuestión una cosa que fue sagrada durante muchos siglos, porque ha habido elementos que solo tienen décadas, a pesar de que vemos que siempre hay elementos que tienen cientos de años y otros que tienen, digamos, miles de años. Este tiene miles de años. Es la creencia o la sensación de que la madurez del individuo le prorroga un privilegio con respecto a la juventud. Esa prerrogativa milenaria comienza a ponerse en cuestión cuando de repente el individuo ese ha montado, digamos, un sistema de negocio que hay que mantener porque si no nos hundimos, pero que ha montado un sistema de negocio, una cadena de valor, donde es incapaz de adaptarse a los nuevos mercados. Los nuevos mercados se desplazan, ya no son geográficos, ya no llevan un porte de contenido. Hay una demanda tremenda de contenido, no cuestionéis eso,
pero ahora mismo el acceso a él es no solo, vamos a decir, inmediato, sino que además es vasto a niveles ya vertiginosos. No descartemos ya los chateos pseudoeróticos entre las redes sociales, que ocupan una cantidad de horas de consumidor tremendas. Frente a eso surgen nuevos productos, surgen de las ramas jóvenes. Las ramas jóvenes generan nuevos contenidos y ya el mayor no puede digamos, sacar la carta de prerrogativa de derecho porque no es capaz de, con su madurez, de afrontar ese nuevo modelo de negocio. Eso lo que le ha pasado al cine, sobre todo al cine español, hay el cine y el cine español, ¿no? El cine español le ha pasado eso, encima ha sido, digamos, prorrogado de una forma extraña con una Viagra llamada la Oficina del Cine, que creó en su tiempo, bueno, que abundó y fortaleció Pilar Miró, y que ha mantenido agónicamente su presencia hasta que Ángel también la ha mantenido otra vez a duras penas con un súbdito disco, lo que acaba de echar. Pero el caso es que esa Oficina del Cine mantuvo pues un apoyo tan brutal con respecto a la industria del cine español que no son las 40 películas o 50, muchas veces son 50 que no se visionan, salen amortizadas. Lograron crear una perversión que es que podían amortizar la producción sin siquiera exponer. Dicho esto, voy a aclarar también otro punto que se ha dicho que no es del todo cierto, por no decir que no es cierto en absoluto, que es, en principio, el cine está en una clara crisis económica, más por el modelo de distribución que por la creación de contenidos. El cine en todos sus formatos, en todos. Exposición en salas de cine, que vive de las palomitas hoy por hoy, vive de las palomitas. En los multicines, las salas monoproyección ya no existen. En los formatos DVD, Home Cinema, que son varios formatos de acceso, estos en España están esquilmados, ya nadie puede vivir de eso. Estados Unidos están en decadencia y están soportando las duras penas y han pagado justo una fuente de financiación de Obama para poder protegerlos, que soy una anécdota muy graciosa con Zapatero, que un día lo contaré luego. Y luego los derechos de antena. Los derechos de antena ya también son inexistentes. Ya ninguna cadena paga derechos de antena. Eso hace 5 o 6 años hubo una especie de boom, también subvencionada, que permitió que las cadenas pagasen derechos de antena. Ya no hay Dios que saque financiación de los derechos de antena. Nadie. Te dejan derecho de emisión si consigues con eso un sponsor que patrocine la producción. Lo que permite, a duras penas, fuera de las productoras, digamos, vamos a decir, amigables al ente televisivo, producir pequeños contenidos. En cuanto al crowdfunding, es una especie como de boom que ha surgido recientemente y que a mí me parece entrañable. Yo con Nicolás, que es el director del Cosmonauta, lo hablo habitualmente, me parece entrañable y me parece además que es muy interesante en cuanto que hay unos huevos cuadrados por poder crear una nueva forma de mercado. Dicho esto, no ha demostrado ni de lejos ser viable, ni de lejos. Lo puede demostrar, pero o sea, ¿por qué me gusta? Porque es un animal vivo, es un animal mutante. O sea, además lo van a hacer con muchas ganas. O sea, ha conseguido la mitad del presupuesto, con eso se va a ir a... Menos aún. Sí. 200.000 euros. Sí, bueno, de 800.000 sacó 200.000. Sí, él me decía que tenía vocación de conseguir la mitad de la producción al final del rodaje. Y dice, da igual, yo ya tengo para rodar, yo me voy a rodar de todas maneras. Entonces se va a ir a Rusia y va a rodar la producción. ¿Qué ocurre? Él ha calculado un modelo de negocio e intenta ver si puede viabilizarlo. Cierto, ¿no? Pero es un modelo que, si bien hay que protegerlo porque quiere decir que hay creatividad, que hay capacidad de vivir en los nuevos modelos, hay que entender que no es modelo corroborado ni que haya dado en sí mismo dinero. Con respecto al Spotify, España quiere cerrar la oficina y hacerlo de pago. ¿Por qué? No puede sacar pasta. O sea, los modelos gratuitos hay que tener cuidado con ellos porque están muy basados en la financiación y permiten una viabilidad y una capacidad de vivir, pero cofinanciados en pos de una expectativa de concurrencia, se llama. Concurrencia de cuánta gente puedes meter simultáneamente y cuánta gente puedes, digamos, longevizar, que se quede ahí.
que sistemáticamente entre sistemático. Con respecto a que te pongan Shakira, pagas 9 euros y te quitan a Shakira. Eso es el chantaje que te ponen, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, es muy preciso, es la forma de pago. Quiere decirse, el internauta siempre paga, siempre. O sea, lo que hay son nodos. Lo que ocurre el problema no es el impago. La dificultad es que la cadena de valor no retorna a la producción. La dificultad principal es que una industria no se conforma por una empresa que provee, sino se conforma por una cadena de valor. Y la cadena de valor se ha roto. El creador de contenidos sigue intacto porque puede crear contenidos y además hay demanda de ese contenido, hay una fuente de exposición, pero de repente los actores intermedios se han quedado totalmente desfasados, no son capaces además de mutar y de cambiar, que ahí están un poco torpes, y además se le ve acojonado. Yo los conozco a todos y todos están todos acojonados en la oficina y es que sí sé de dónde saltar, pero no me atrevo a saltar porque todos los que saltaron antes se han hostiado y tal. Hay uno muerto, otro en el hospital, otro no sé qué, y están acojonados todos y no saltan. ¿Qué quiere decir eso? Saben que van a morir. Y lo saben. Es acojonante, eso tiene mucha gracia en las multinacionales, que se habla antes. Ahora ya no funciona por paquete la distribución. Las multinacionales son multinacionales que han sido Dios durante años y décadas. Y ahora mismo están en una barca que saben que si no la vuelven pequeña van a matarse, y como tienen que reportar periódicamente, semestre a semestre, a la bolsa, no son capaces de ir a sus socios y a decirles: oye, del dinero que habéis metido nos hemos cargado tanta plantilla, tanto pasivo, y aún así vamos a buscar la viabilidad. No son capaces. Entonces saben a ciencia cierta que indefectiblemente multinacionales gordas van a morir. Y es cachondo, ves la mirada, el directivo, y lo saben, dicen: no, nosotros sabemos que vamos a morir, no tenemos más remedio, porque nuestro jefe es el reporte semestral que tenemos que dar a nuestros accionistas y no tenemos los huevos de ir ahí a decirle que vamos a irnos de un sitio que es un mercado conocido, aunque que va reduciéndose, a un mercado desconocido, que es el modelo de Internet. Con eso quiero decir que lo que está ocurriendo simplemente es que este accidente, que por cierto no es comunista, es puro capitalismo. Internet nació como una forma de protegerse frente a la expansión de los soviéticos y que intentaron crear una red que fuese resistente a una guerra atómica. Y entonces se hizo un diseño celular que fuese capaz de sobrevivir a todo ello. Se le fue en contra porque efectivamente ha democratizado casi todos los aspectos, ¿no? Pero esa es la aberración que habitualmente ocurre, que cuando nos ponemos defensivos creamos la antitesis, ¿no? También ha pasado con la ley Sinde y con el canon, por cierto. Que para ser defensivo lo que han creado es una aberración donde de repente dicen: bueno, si yo pago un canon y se reconoce una acción determinada, a ver quién coño me dice a mí que de repente no lo haga. Dice: no, es una copia de seguridad. Es derecho copia de seguridad. No se puede... vete a distinguirlo. El tema de los links directos y todo eso también está muy en boga, pues tiene un problema añadido, y es que en ninguna de las páginas... tú no puedes hacer una ley local. El mundo digital es internacional. El mercado es internacional. A ver quién tiene el huevo de hacer una ley local. Esa es la primera. Y segundo, ninguna página tiene contenido. Y el dueño del link no es nadie. Hay un individuo que tiene el derecho a guardar de forma privada, sea lo que sea eso, dentro de un servidor. El servidor se abstrae totalmente del contenido que hay ahí y además se pueden sacar unas coletitas que son la dirección de ese servidor y las colocas donde tú quieras. Para mayor daño de la ley, que se lo decía a ellos, a Ángeles y a Guillermo, que estaba entonces, a Guillermo del Corral, que era unos pocos individuos brillantes que había por ahí, digo, aparte de eso es que tenéis una putada gruesa, porque vosotros tenéis que dar varios avisos. Eso está, podéis dar varios avisos antes de poder cerrar la web. Y si vais al servidor, de la que insinuéis, si mi abuela llama por teléfono a Rapidshare o a Megaupload y dice: este link no me gusta porque tiene unas letras, muchas consonantes, lo quitan. O sea, directamente. Los links no tienen viabilidad porque acto seguido salen 20.000 más. ¿Qué quiere decir eso? No tenía ninguna operativa. Ninguna. ¿Qué ocurre? Frente a eso damos nombre a una cosa. Decimos: esto es culpa de una entelequia que es la piratería. La piratería implica el pirata. No conozco el pirata. Llevo 30 años en los videojuegos, vivimos con la piratería siempre y yo no conozco al pirata. No lo he conocido nunca. Hay individuos oportunistas que en ese vacío de cadena de valor se colocan entre medias
y, digamos, se benefician de un vacío, de un terreno vacío, y se benefician de forma dudosa, ¿eh? A mí el pirateo me parece, sea lo que sea eso, un acto sospechoso. Pero se ha demostrado todas las veces que se ha ejecutado que cuando llega al mercado de una forma más o menos solvente, ese individuo oportunista desaparece. Desaparece porque no puede competir. ¿Qué ocurrirá dentro de poco? Lo que ocurrirá dentro de poco, ya se sabe, es que el contenido abandonará los terminales. Los contenidos ya no serán, digamos, almacenados en el terminal donde se gaste y se consumirá por lo que se llama streaming o formatos de emisión radio. Cuando eso ocurra, el control del contenido será grimosamente riguroso. Digo grimosamente riguroso porque entonces añoraremos los tiempos en que las multinacionales dominaban los contenidos. Ahora será el dueño de la autopista y el portero del portal el que comenzará a decidir qué es lo que tiene que administrar y qué es lo que no tiene que administrar. Y es el que os dirá qué tenéis que producir y qué no tenéis que producir. En ese sentido, hasta que llegue eso, que falta todavía un par de años o 3, tenéis una oportunidad única. Porque tenéis a vuestra disponibilidad todas las formas que conozco yo de creación de lo que se llama arte, sea lo que sea eso, o cultura, sea lo que sea eso. Todas. Tenéis toda la información para acceder a ello. Tenéis todas las muestras de contenido. Tenéis todo, pero eso no va a durar. Pero en absoluto. Luego, el elemento fundamental que se establece ahora es que la facturación no se va a producir por el consumo ni por la generación de contenido. Se va a producir por los servicios añadidos. Que todo contenido va a tener que estar añadido de unos servicios que el individuo en cuestión cobrará por ellos. Sea una película con toda la biografía de todos los actores, directores, o comparativa, lo que hacen autonómicas a veces, ¿no? Una película sin publicidad que te hace una referencia, intro, previo y todo eso, sea cual sea el formato, sea la capacidad de direccionar las películas, lo que hace Spotify, que te dice, si te gusta esto, te debe gustar esto o esto otro, o la gente que ha consumido, ese valor añadido será el pagado. Una de las cosas curiosas es que, en cuanto al alquiler de películas, el que mayor calidad dio en la emisión es una consola de videojuegos, se llama Xbox, que permitía HD en tiempo real con streaming. Y no solo streameaba, sino que además lo podía guardar y decodificaba. Era una consola, que es la mayor tecnología que hay, al precio más barato porque no amortizan. Esa consola emite la película a una calidad bestial, porque la decodifica a una velocidad bestial. Eso, por ejemplo, es otra fuente de intento de amortizar el cine. Que, por cierto, es saboteada sistemáticamente por la propia industria porque no quiere, lógicamente, como se ha insinuado, que declarar ya el fin absoluto de su modelo de negocio, ¿no? Esos son los elementos que yo establecería como punto de partida. Ahora entendamos la cuestión. Es una oportunidad donde los jóvenes tenéis la única oportunidad. ¿Qué ocurre? Que nos ha pillado una zona un poco blanda, porque los jóvenes que tenemos ahora, o sea, vosotros, en general sois una mantequilla con patas. O sea, ¿dónde puedo ir a trabajar que me paguen? ¿Dónde puedo tener una seguridad de ingresos para tener mis vicios ya tal? O sea, una capacidad de riesgo nula y tal, que me parece muy bien, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que competitivamente, lógicamente, aquel que arriesga, aquel que se tire al fango, barrerá, ¿no? De una forma tremenda. Pero lo curioso del asunto es que en el único momento, porque vosotros habéis estado desterrados absolutamente en toda la historia de la humanidad de cualquier acceso a cualquier cosa en general, ¿eh? O sea, desterrados. Y las mujeres no te cuento. Las mujeres es una cosa novedosa, totalmente tienen alma, han pasado a tener alma, a votar y a tener los mismos derechos. Eso en una mierda de tiempo. Antes, a nivel, digamos, de nomenclatura, no era nadie. Todos sabemos que la mujer tiene más poder que el hombre y que siempre ha sido la que ha dirigido las cosas. Pero a nivel de nomenclatura, nunca ha sido, se ha manejado siempre la sombra, ¿no? Es este momento, como se ha insinuado aquí, es el único momento en que se produce un cierto descontrol. Y que el hecho del puro beneficio que rige absolutamente casi todas las sociedades y las ha regido siempre,
no parece que a priori esté ahora mismo muy centrado. Ahí es donde todo aquel que quiera generar contenidos, que por cierto, generar contenidos es el ocio del privilegiado. Nadie que tenga ganas tenga hambre, pase necesidades que no va a nombrar o cualquier otra índole, en general genera contenidos. Genera contenidos y los consume, en su gran mayoría, individuos que tienen disponibilidad del ocio. Que es a partir de la Ilustración donde los burgueses efectivamente descarrilan a la nobleza y comienza a haber un intento por crear discursos más populares donde ese individuo existe, y a partir de la industrialización comienza el tiempo de ocio y donde se populariza y se crea ese consumo más amplio. Es un boceto, no he hablado de videojuegos. En Estados Unidos lo tienen muy claro. Yo pongo el precio, mayor o menor, y a cambio de ese precio el que me lo compra tiene más o menos derechos. Y tengo total libertad para hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, y pongo ejemplos reales, que quien compra un libro tiene prohibido leerlo en voz alta. Pues esto existe en Estados Unidos. Oiga, que yo se lo quiero leer en voz alta a mi hijo. Muy bien, que sepa que está cometiendo una ilegalidad. Y como yo le pille, porque me entere, le voy a poner un pleito y le voy a pedir una indemnización multimillonaria. ¿Por qué? ¿Cómo logro convencerle de que usted me haga caso? A base de amenazarle con una indemnización. Entonces, si usted quiere tener derecho a leer el libro en voz alta a su hijo, me paga más. Este es un sistema entre privados. Y así es como funciona el modelo en Estados Unidos. En España es una cosa distinta. Es decir, con una repercusión en los derechos de explotación de quien los tenga. Por supuesto. Que el autoriaje es otro fenómeno, digamos... Por supuesto, por supuesto. Pero en España es una cosa totalmente distinta. En España es mucho más cómodo que te resuelva el problema el Estado. Entonces, aquí en España, con la excepción de la industria informática, no por los videojuegos, porque quien quería que no hubiera copia privada en la industria informática era Microsoft, porque decía, no, es que a mí esto de la copia privada que tienen ustedes en plan exótico en algunos países europeos y en concreto en España, me descuadra mis esquemas. Que mis esquemas es decirle a la gente, no, yo le vendo a usted Microsoft Word, pero lo puede instalar en un ordenador. Si lo quiere instalar en más, cobro. Y como yo me entere de que teniendo licencia para un ordenador lo he instalado en más, se va a enterar. Entonces, en España, lo de la copia privada les descuadraba ese esquema. Y entonces, y entonces ellos piden salirse. Pero aquí en España el modelo es distinto. El modelo es algo así como decir, no, yo como Estado me voy a interponer entre ustedes privados y les voy a ayudar a resolver el problema. ¿A quién? No a los ciudadanos. Desde la óptica de que a quien hay que resolverle un problema es a la industria. Y esencialmente a la industria que históricamente ha vivido amamantada en esos pechos, que no eran los videojuegos porque no existían. Esencialmente es la copla y las películas de Pajares y Esteso, que ahora se han reconvertido en la ceja. Y entonces, igual que los de antes servían unos intereses y eran recompensados por ello, los de ahora también. Entonces, están tan acostumbrados a eso que a mí me da la sensación que les va a costar salir, que no es cuestión de 2 o 3 años. Dicho lo cual, coincido plenamente en que la lucha del futuro pasa por ahí y es el problema de la neutralidad. Estáis hablando de lo mismo, estáis hablando de la neutralidad. Es decir, vamos a consentir que las operadoras a partir de un determinado momento, como son las que van a controlar el canal, pasen a tener capacidad de decidir sobre quién va primero, quién va después, a quién se le cobra más. Es decir, el mismo byte va a valer lo mismo dependiendo del contenido que sea o no. Eso es la neutralidad en la red y esa es una batalla importantísima de futuro. O sea, que creo que en eso estamos todos bastante de acuerdo. Lo que pasa es que va a tardar más de 2 o 3 años. Porque es que es muy duro a todos los que ahora viven y viven bien del actual sistema decirles, no, venga, ya, rápidamente, pasemos a una cosa. Pocos, están todos más limpitos. De hecho, la batalla realmente, Cultura tiene un poco de dinero, efectivamente amamanta, como dices, en más dulces pechos que los anteriores. Y lo que ocurre es que esa industria, hay una guerra intestina abierta, en todo el periodo gobierno, pero vamos, intestina es mucho más cruel que con la oposición. Intestina entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no tiene dinero, pero tiene capacidad de proyectar, digamos, información al medio. Y Industria no tiene mucha capacidad de proyectar información, pero tiene mucho dinero y tiene Telefónica que está cogiendo de un testículo, suponiendo que hay testículos, y le va a dar una media vuelta cada vez que dice algo incoherente o inconsistente. Hace poco, por cierto, se los han cargado. Han hecho una limpia y hay un fenómeno
peculiar. Quiero decir, dentro de 3 años, lo que va a ocurrir es que se va a arbitrar, y se está arbitrando, por primera vez, quién es el taxímetro, cuáles son los criterios del taxímetro con respecto al paso de contenidos sobre la red. Efectivamente, yo confío, igual que tú, que dado la competencia de los actores, eso no se solidifique ni coja, vamos, una presencia notable hasta dentro de bastante más años. Pero de hecho ya están en ello. Porque tienen problemas graves. De repente dicen, ¿qué pasa? Hemos puesto un portal, aquí pasa todo Dios por el portal y yo no facturo. Hasta el punto de que facturo por voz, pero viene un tío con Skype, ¿sabes? Y me está dando señal de audio y no facturo por esto. Esto, a mí me da igual la piratería, pero todo lo que pase por aquí tiene que tener un taxímetro que lo mida. Y eso es lo que están un poco... Sí, teníamos un turno de... Solo hacer un apunte con el tema de las operadoras y eso, al final la realidad de todo esto es que las operadoras cobran, en España especialmente, cobran bastante caro por acceso a internet, porque el internauta nada le sale gratis, partiendo del hecho de que para empezar la conexión a internet le cuesta dinero. Entonces, efectivamente, el tema de la neutralidad, el tema de que las operadoras de repente quieran cobrar 2 veces por el servicio, uno al usuario porque le da el servicio y otro al proveedor de contenido, por el que además muchas veces tenemos acceso a internet en casa, tenemos ADSL, tenemos banda ancha, porque hay contenido que las operadoras utilizan, y de hecho el RapidShare, Megabloa, la posibilidad de dejarse series y todo eso, son las que hacen que Telefónica, que Yastel, que todas las grandes compañías vendan megas de banda ancha en su casa. Entonces, como estamos hablando, efectivamente, yo creo que efectivamente será más de 2 o 3 años, espero que sí, por la incapacidad de ponerse de acuerdo, pero bueno, que es algo serio y que, pues eso, que es algo que creo que tenemos que tener todos un poco la mentalidad y estar informados en qué está pasando con el tema de la neutralidad y ese tipo de cosas. Hay varias figuras distintas que además en principio no se tornan muy definitorias en los nuevos mercados, ¿no? Pues sea el que tú logres ser un distribuidor, sea que el canal peaje sea el que factura esos contenidos, son las que se están diluyendo en la nueva ley que es un borrador y que además teóricamente no debe existir y ya voy a hablar de ella, el nuevo borrador de la propiedad intelectual. Ambos formatos son enormemente, digamos, débiles o incapaces de afrontar la realidad de los contenidos. El hecho real es que el contenido es muy complejo que en sí mismo mantenga esa facturación. Parece que es la accesibilidad, el hecho de que tú puedas acceder a ese contenido y el valor añadido que pueda tenerlo, el que va a ser facturado. ¿Cómo va a ser facturado? Va a ser facturado porque hoy por hoy ten en cuenta que tú te bajas cosas por un caño, digo tú te bajas, pero probablemente te bajes, tienes cara así como que algo te bajarás. Por un caño, que en general 6 de ONO es de 50 megas, cojonudo, como decía la ministra, para los mails y para alguna cosa más, 50 megas, y yo también me bajo cosas, y esos 50 megas se almacenan en un disco duro. Y tú mediante la fuerza de una CPU, decodificas ese vídeo o lo que sea y lo visualizas. ¿Qué ocurre? Lo que va a tender, lo que está tendiendo es que ese contenido, incluso el privado, se está almacenando en servidores, se llaman nubes, que son accesibles desde cualquier periférico. Pero entonces, eso lo que de repente condiciona es que ya no tienes tú el contenido y vas a comenzar a consumirlo por emisión. Emisión son muchas emisiones. Tú puedes enviar por streaming el contenido digital o puedes enviarlo por onda. Por ejemplo, se está intentando, cosa que de momento le falta, aunque dicen que está muy terminado, un videojuego, una forma de jugar al videojuego donde el juego se produce el CPU en un servidor y te emite la señal de televisión, te la emite a tu televisor, que apenas emite 4 inputs, que son los de la CPU, los del mando. Ese es un formato que, por ejemplo, anularía la piratería. El videojuego tiene muy poca piratería hoy por hoy, pero, por ejemplo, los formatos que maneja Fernando, que es un servidor que constantemente actualiza el cliente es digamos, el trozo de programa que tiene el usuario, claro, evita de repente que ese usuario coja y tenga un acceso ilegítimo, o por lo menos el control es mucho más duro, ¿no?
Y luego se produce otro fenómeno muy curioso que también permite la facturación, que eso ya lo descubrió el World of Warcraft cuando gastan 18 millones de usuarios pagando todos los meses, que es el hecho de que el propio usuario guarda celosamente que sus contenidos sean accesibles por otros usuarios, porque siente patrimonializado, o sea, siente que ha generado un patrimonio a lo largo de su trayectoria en el videojuego y no quiere perderlo, su distinción con respecto a otros usuarios. Y entonces lo que hace es que no permite que haya servidores piratas, es enormemente reactivo a jugar en ellos porque siente que está demasiado expuesto y es el más interesado en pagar por estar protegido en un sitio, digamos, privado. Para entenderlo de otra manera, vosotros ahora mismo estáis utilizando redes sociales. Funcionáis, os exponéis y actuáis de forma consumista con respecto a Facebook o al Twitter o cualquier otro, el que tenga ese fenómeno. Ese fenómeno va a pasar muy poco, ya se está calculando, para que se facture. Igual que Google, que ha acumulado una cantidad de información privada descomunal. Pues de repente tiene la capacidad contractual de cerrar la puerta y comenzar a facturar. Y nadie la contempla. Y tiene la capacidad contractual. Y además tiene la capacidad técnica de hacerlo. Eso es... Y con respecto a las redes sociales, que en principio almacenan tu currículum, que quieres además diversificar, quiero que las fotos de borracha me las vea mis amiguetes, pero no las vea mi madre, o no quiero que vea mi novio cuando estoy con el otro, o no vea tal, todo eso hace que ya quieras segmentar todo ese tipo de servicios y eso te lo van a facturar. Tú no quieres que acceda gente a ciertas partes y tú te lo van a facturar. Vas a cerrar la puerta, igual que tu puerta a tu casa, y el hecho de que tú de repente autoprivatices, porque tienes interés, tus contenidos, te lo van a facturar. Quiere decirte que funcionalmente van a existir y van a emitirse muchas formas de facturación. Y eso se lo decía yo a la ministra, sobre todo porque hay otro fenómeno muy curioso, que es que el consumidor, en contra de la creencia popular, y ahí voy a, digamos, y es opinativo, con lo cual no puede haber mucho debate, el consumidor tiene una necesidad compulsiva de gastar dinero. No se siente seguro si no gasta dinero. Es el primero que te demanda. De hecho, puntualmente, como un niño pequeño o como un adolescente, le dejas un fin de semana en casa sin sus padres y monta el estropicio, se tira todo lo que tal, bebe el alcohol, pero cuando llega el lunes, que vengan los padres porque no puede recuperar la situación, ¿no? Pues el consumidor le pasa lo mismo. Es bulímico, consume de forma tal, el Ferrari se lo roba si puede robarlo, pero una vez que le ha hecho eso, quiere volver a su formato más controlado porque si no se siente demasiado expuesto y ahí comienza a pagar. Y es algo fascinante, fascinante. Y Tunes, la gente paga por cosas que consigue de forma más inmediata en cualquier servidor de Google. Pero vamos, es fascinante el fenómeno. Bueno. No he dicho que Internet sea capitalista, en sí mismo no es capitalista, su origen sí es capitalista, pero Internet en principio, como he dicho antes, paradójicamente se vuelve contra la propia naturaleza. Pero eso pasa habitualmente, es un fenómeno reactivo. Con respecto, yo no ofrezco nada, porque no tengo interés en ofrecer nada. Y de hecho nunca me ha interesado la oferta que pueda haber, ni que alguien me oferte nada. En principio lo que hay es lo que es lo que ocurre. Y a partir de ahí, la creatividad está en que eso bulle y genera posibilidades en cada uno. La pereza de ir a buscar que alguien te oferte algo, me parece, particularmente, me parece un acto bien, cojonudo, para que lo haga y que lo intercambie con sus propios mecanismos. Pero en principio creo que básicamente el contenido va a vivir, y va a vivir porque somos consumidores indefectibles de esa cosa llamada contenido que luego dignificamos culturalmente o con el nombre artístico. Y me parece muy bien además, ¿no? Extrapolar algo negativo de eso no tiene sentido. No tengo tampoco interés en el positivismo ni en el negativismo, pero me parece muy bien quien lo tiene, porque además me parece entrañable y soy muy afín a él. Sobre todo de los positivos, de los negativos me aburren. La gente que se empeña en crear inquietudes me parece un vicio absurdo. Y por último, lo que sí, yo no voy a ofrecer nada, el propio mercado va a ofrecerlo. Porque industrias culturales, como decía la ministra en el último desayuno, digo desayuno, esto que hace un público, vamos a ir 50.000. Indefectiblemente, la cultura tiene que alimentarse de un tejido industrial porque si no, no puede vivir. Y ha vivido así toda su eternidad, sea lo que sea la cultura. Sí hay un mecanismo, sí se va a facturar. Y lo que ocurre, como dice Raimon, y estoy de acuerdo con él, es que va a haber una depuración donde todo el tejido muerto o moribundo va a ser, digamos, apartado.
de ese tejido para que, Dios quiera, el 5% de esa juventud con más energía que esperara que les digan algo de lo que tienen que hacer, cojan el hueco, como hay, y comiencen a crear otro tejido nuevo, enormemente sólido y creativo. Es impresionante lo que yo he visto. O sea, he visto tíos con 24 años pintar, componer y hacer cosas que antes no sé si por acceso o por problemas con la sintaxis de cada una de las disciplinas, no lograba ver. Ahora lo he visto. O sea, a mi entender, no te interesa en el positivo ni en el negativismo, pero lo que he visto es de una belleza increíble. Y lo que estáis viviendo vosotros es un momento que por velocidad metabólica no ha ocurrido en la historia nunca. O sea, habéis vivido 3 o 4 revoluciones en nada. En cada 3 años hay... Vosotros no sabéis, pero cuando nacisteis el mail no existía, el móvil no existía, las formas... O sea, todo eso parecerá una tontería, pero vamos, los que hemos vivido antes, de repente todavía no sabemos dónde tenemos el culo, lo tenemos en la cabeza. Y estamos como intentando adaptarnos, ¿no? Con lo cual, claramente la herencia fundamental de esta nueva sintaxis, de este nuevo medio, es vosotros. A mí, yo ya vivo de puta madre, no tengo interés en... Una cosilla solo por aclarar el tema de Internet, para que la red Internet, ARPANET, está creada por el gobierno estadounidense, por el ejército estadounidense, la red física, y el modelo de distribución de la información basado en hipertextos es la que está creada por científicos del CERN, por 2 científicos del CERN, que es la World Wide Web, el HTTP, el protocolo de HTTP, o sea que es un poco de todo, ¿vale? Para que lo sepamos ya está. Sí, comunistas y capitalistas creo que somos totalmente ingenuos cuando hacemos esos diagnósticos y somos muy benévolos con el capitalismo. Creo que debemos entender que el capitalismo tiene 2 siglos, mucha gente auguró su desaparición hace mucho tiempo, empezando por el propio Marx, y lo que tiene el capitalismo es una capacidad de adaptación fabulosa e increíble. Y el capitalismo crea Internet. Otra cosa es que en la actualidad haya usos que no den dinero y por eso lo consideremos disolvente, comunista, anarquista, como queramos decirlo, pero Internet representa una fabulosa oportunidad de negocio y es un negocio fabuloso para el capitalismo. Y por tanto va a multiplicar sus posibilidades de crecimiento. No olvidemos que en los años 90 el principal apóstol, antes de convertirse en apóstol de la ecología de Internet, fue Al Gore, que, bueno, vicepresidente del Partido Demócrata, vicepresidente de los Estados Unidos, pero vamos, no creo que era un comunista y no creo que estuviese equivocado en esos momentos. O sea que eso de comunista, de tal y sin relación con el capitalismo, creo que Internet no va a hacer más que multiplicar las posibilidades de negocio y la economía capitalista clarísimamente. Eso pasa en los medios de comunicación. Hoy en día todos están con el gran miedo de decir, bueno, vamos a meter ediciones de pago, pero ¿cómo vamos a conseguirlo? Solo están consiguiendo los medios económicos porque sí que dan un servicio especial y dan unas noticias especiales. Entonces lo que se debe valorar es eso. La industria audiovisual aún no lo tiene claro. Y fundamentalmente ahora lo que se está trabajando mucho para acabar con esa gratuidad de contenidos es, dicho de una forma un poco así provocadora, acabar con los contenidos. Es decir, acabar con los contenidos físicos, es decir, que tú no te tengas que bajar, sino que sea visionado online, que sea streaming. De esa manera tú ya no tienes... Eso está pasando, por ejemplo, ahora hay un gran desafío que es el libro electrónico, los ebooks, y que va a cambiar la industria editorial también. Estamos empezando, este año 2010 ha empezado a crearse una industria de libros electrónicos, tanto de soportes como de libros electrónicos, y está empezando también pues, el tema de descargas ilegales, etcétera. Hoy en día todos los bestsellers están ya disponibles. Lo que pasa es que el mercado aún no es muy grande porque no hay una familiarización con los dispositivos, con los ebooks, con los lectores. Entonces, la respuesta que está dando la industria fundamentalmente, tanto la audiovisual, la cinematográfica, o por ejemplo Google, es poner contenidos en la nube. ¿Cómo combatir la piratería informática? O sea, tú ya no te bajarás el programa, no tendrás un programa con unos DVDs o con unos discos que te cargarás en tu ordenador, sino que cuando necesites un programa, irás a internet, usarás el programa y pagarás por un acceso, tendrás una clave, una contraseña, etcétera. Con los libros electrónicos se está planteando una cosa parecida. En vez de tener un libro electrónico con un archivo concreto que lo tienes tú, etcétera, va a ser el acceso a un servidor y en ese acceso tienes una clave y podrás leerlo durante un tiempo determinado. Con los vídeos va a pasar, la tendencia o la idea es la misma, es poder alquilarlos durante un periodo de tiempo, 48 horas, una semana, el tiempo que se establezca y acceder a ellos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. O sea, evitar el soporte físico, aunque no sea un soporte físico que exista hoy en día, que te descargues un archivo o una información en tu ordenador, etcétera, y
también ten en cuenta que la capacidad es limitada, etcétera, la comodidad de acceder a unos servidores y no tener tú esa información. Con lo cual, eso es una forma bastante sutil e indirecta de acabar con el tráfico irregular de contenidos, con la piratería, etcétera, en la que no hace falta una regulación legal, y únicamente es un requisito tecnológico el que va a imponer ese nuevo acceso a la información y ese nuevo acceso a los contenidos. Sin esos dispositivos hardware todavía que esto lo permitan el streaming, ya hay cosas como o sitios como Netflix en Estados Unidos, que es uno de los mayores videoclubs del mundo, que es uno de los que se cargó Blockbuster como videoclub físico en Estados Unidos, pero básicamente, y la primera razón de todo esto es cuando la producción o la distribución hace que el usuario tenga la comodidad de que permita, de que vea que pagar no es un problema, pagará la gente por eso. Cuando la distribución es eficiente y el consumidor siempre es eficiente y la distribución no siempre es eficiente, es cuando el usuario paga y de forma natural paga. Al final hemos pagado por películas yendo al videoclub en vez de piratearlas porque era más fácil al videoclub coger la película y llevarse a la casa que pedirse un amigo que la grabara. Probablemente ahora cosas como Apple TV, esto lo hablamos con Ciro esta mañana, Apple TV en España, por ejemplo, han sacado un aparatito que, bueno, que es ahora sí un disco duro, que vale 100 euros, que te lo enchufas a la televisión y que es un videoclub que por 2 euros te lo bajas directamente en casa. ¿Qué pasa en España? Que, por ejemplo, un amigo mío fue a comprarse el otro día y ¿qué pasa? Que no, en España las distribuidoras solo permiten las películas en castellano. No las permiten versión original, no hay subtítulos y tal, solo distribuyen en castellano. Claro, dices, pues yo estoy dispuesto a pagar 100 euros, a pagar 3 euros por película, pero si no la puedo ver en versión original, ¿dónde me voy? A Rapidshare pago 50 euros, descarga directa y cojo lo que quiero. Y estoy dispuesto a pagar, porque además que pago por Rapidshare. O sea, al final el problema no es tanto del consumidor y esa falacia de que el consumidor no está dispuesto a pagar, no me lo creo. El consumidor está dispuesto a pagar por las cosas que le merecen la pena.